Y la palabra de Dios dice en el Salmo 37, versículo 39 y 40. Pero la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Pero la salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En Dios hay nuevas fuerzas. Dios nos ha prometido fuerzas para nuestro caminar. Esas fuerzas físicas y también espirituales para continuar este camino. Además del tiempo, la distancia, hemos de estar dispuestos a continuar sirviendo al Señor. Prestarnos su propia fuerza es una bendición, y que la mayor de todas que Dios nos da es que nos dé esa fuerza y ese ánimo de seguir. El gozo del Señor es nuestra propia fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10 nos dice eso. En el Señor hay gozo. Nos hemos dado cuenta que no tenemos fuerzas como para hacer lo imposible, pero en el Señor tenemos suficientes fuerzas para continuar. Hay momentos que yo creo que sí he sentido mejor ya no vivir a causa de la situación que estamos cruzando. Han habido momentos difíciles. Yo creo que todo ser humano ha pasado esos momentos, pero nos retornamos de nuevo, nos metemos en el Señor y vemos que en Él hay abundante fuerza. Decía Job, el limpio de manos aumenta la fuerza. Job 17:9. Toda persona que no está inmiscuida en los problemas que no son espirituales, tienen fuerzas, para a veces para el mal. ¿Cómo es posible que nosotros, dedicados para el bien y buscando siempre el bien, no solo el nuestro, sino el de los demás, Dios nos va a capacitar para poder hacer esa obra grande que está sobre nuestros hombros? En Dios hay energía suficiente para el débil, de manera que ninguno podemos darnos por vencidos y decir ya no puedo. He escuchado a 3 pastores en toda mi experiencia pastoral, compañeros míos, porque la verdad es que de todo aquel grupo de pastores que salimos desde ya por los años 70 y más atrás, yo salí a pastorear en el año 68, y desde entonces he venido conociendo muchos pastores. He conocido algunos débiles, pastores débiles, que por una enfermedad pequeña han ido retirándose del ministerio, renunciando al pastorado. Pero he visto también las garras de pastores que verdaderamente han estado con su mano puesta en el arado y a pesar de las dificultades, rodeados de enfermedad, rodeados de problemas, le han hecho frente hasta el momento de morir. Recuerdo muy bien a un hombre llamado Paulino Arévalo, un hombre que fue uno de los primeros que apareció con la enfermedad de diabetes y estuvo luchando bastante tiempo. Pero ese hombre, aún estando en la cama, de allí le predicaba a la congregación. Nunca quiso que le pusiéramos un ayudante siquiera. Él dijo, yo voy a hacerlo hasta el momento de mi muerte. Recuerdo también otro pastor de apellido Ángel, que también sufrió bastante, pero en la última hora él dijo, yo quiero hacerlo hasta el último momento. También tuvimos al hermano Félix, otro pastor también, que aún él estando ya en una enfermedad terminal, con bastante tiempo, llegué yo y le hablé y le dije, hermano, vamos a ponerle un hermano aquí que le ayude para mientras usted se recupera. Y él me dijo, hermano, no quiero. Yo quiero morir con mi mano en el arado. Y si es posible, tras del púlpito con la Biblia en la mano,
lo hago con alegría, pero no quiero que nadie me sustituya. Yo quiero morir con mi responsabilidad delante de Dios. Alabo a Dios y a esos hombres por esa tenacidad, por esa seguridad, por esa certeza de que realmente no han hallado el pastorado como un pasatiempo, sino un compromiso con Dios. Y eso debe tener todo pastor. Pero hay algunos que ya con una gripe que tienen, ya quieren renunciar al pastorado. Sinceramente, estos están ahí, pastores postizos, que realmente no sientan responsabilidad, sino porque no hallaron otra cosa que hacer, están ahí. Pero yo le digo, hermano, por favor, si usted ha aceptado un día venir y pedir licencia y trabajar como pastor, hágalo desprendidamente, decididamente, que en el Señor va a encontrar esa fuerza en todos los momentos. Si usted se sale del abrigo del Señor, ¿a dónde va a ir? El apóstol Pedro decía eso. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es una gran verdad. De manera que en el Señor tenemos fuerza. El Señor dará poder a su pueblo. Dice el Salmo 29, 11. El pueblo de Dios tiene un manantial de fuerza. Porque, ¿por qué llorar? ¿Por qué gemir en el problema? Solo podemos solicitar esa energía sobrenatural que nos da Dios, el poder del Altísimo, y Él nos cubre con su sombra y salimos renovados con victoria. El Señor da fuerza en el tiempo de angustia, decía el salmista en el capítulo 37 y verso 39. Cuando todo parece haberse terminado, hay poder disponible en Dios para continuar en el camino, para seguir adelante. De manera, hermanos, que no nos cansemos. Y el apóstol Pablo decía, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que estamos siempre con un pie adelante para continuar en el camino. Dios da fuerza y vigor a su pueblo. Dice el Salmo 68, 35. El pueblo de Dios cada día tiene fuerzas. Sacamos fuerzas de debilidad para continuar en el camino, confiando en el Señor, porque en el día de Él tenemos esa fuerza. Isaías 26, 44 también nos dice, tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poder dar lugar a que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a esa dependiente fuerza humana para poder depender de Dios. Es entonces cuando somos más que vencedores, en medio de todo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna más batalla que mantenernos firmes en el Señor. Decía Joel capítulo 3, verso 10 y Daniel capítulo 11, verso 32, diga el débil, fuerte soy. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En Filipenses 4:13, el apóstol decía, todo lo puedo en Jesús porque Él me fortalece. De manera que, si nosotros solos no podemos, en Jesús sí lo podemos, porque en Él tenemos todo ese potencial del nombre poderoso de Jesús. Alábele, hermano, glorifíquele y siempre testifique el nombre de Dios